Buenas noches. Aquí estamos en el tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, organizado por Chispazos Literarios, como en el inicio, y la revista Patrimonio Funerario. Yo soy Graciela Pedraza y Sonia Fabiola de Mitrópolis, representando a Chispazos Literarios. Te cedo la palabra para que saludes y después yo presento a Evelyn Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué lindo estar de nuevo en este tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Como dijo Graciela, yo represento a Chispazos Literarios, que es una comunidad virtual y presencial de escritores y de artistas. Así que un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, mientras que vamos sacando de compartir el programa, el tercer encuentro, que todos lo pueden ver, tanto en Chispazos Literarios como en la revista Patrimonio Funerario Integral, y ahí y si no, hay un grupo que se llama Tercer Encuentro Latinoamericano Integral, donde pueden ver cada día de los que vamos a hacer la ponencia, un día antes, cuáles van a ser los disertantes, las temáticas y la trayectoria de cada uno. En el caso de Evelyn Rodríguez, que es quien inicia este tercer encuentro, ella tiene una amplia trayectoria. Es licenciada en Artes Plásticas, máster internacional en Educación Social e Interculturalidad, especialista en Museología y Patrimonio Cultural, docente de posgrado de Maestría de Gestión y Políticas Culturales, Universidad Central de Venezuela, ININCO. Es docente de posgrado del Programa de Estudios Avanzados de Arte Sacro, del Instituto de Teología para Religiosos, Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Es directora general de Barquisimeto 2.0, directora académica y docente del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración de cursos de especialización, por ejemplo, Introducción a la Museología, Patrimonio y Ciudadanía, Arte y Patrimonio Funerario, Necroturismo, TICS y Diseño de Contenidos Digitales para Museos e Instituciones Culturales. Es miembro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales en Venezuela. Es coordinadora de comunicaciones e imagen del Museo Sacro de Caracas, Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas y Palacio Arzobispal de la Arquidiócesis de Caracas. Y por último, es directora y responsable de los proyectos Musealización del Centro Histórico de la ciudad de Barquisimeto, Conservación y Gestión del Cementerio Bellavista de Barquisimeto, directora del programa de becas Juntos por el Bellavista, es un diplomado de Museología y Conservación del Patrimonio Funerario, con motivo de la revitalización del cementerio Bellavista Barquisimeto, Venezuela. Te cedo la palabra, Evelyn, para que ya puedas comenzar a hacer tu presentación. ¿Cómo estás? No se escucha, tenés el micrófono apagado. Se quedó congelada la imagen. Ahora sí. Ahora sí. Me decía que no podía activar el micrófono hasta que el anfitrión me lo permitiera, ¿no? Entonces, agradecida por la presentación, además. Creo que no había escuchado tanta presentación tan extensa, ¿no? Porque uno hace como el resumen, pero uno se da cuenta que ha hecho muchísimo. Entonces, bueno, agradecida con cada uno de ustedes para que así pudiésemos aperturar este tercer encuentro, que de por sí me alegra muchísimo estar con ustedes y también seguir compartiendo muchísimo más contenido. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ven la pantalla? Estamos viendo la pantalla, tendrías que ponerla como pantalla completa nada más. Ok, perfecto. Fíjate. Perfecto. Bueno, Ahora agradecida sí. como siempre. Gracias, gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que por supuesto los organizadores han estado y que me complace también, más allá de representar mi país, representar todas las instituciones que ya Graciela con mucho gusto pues mencionó, a la cual me dedico, es además pues brindarles todo el apoyo
desde el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, igualmente agradecida con cada uno que se van conectando a través de los diferentes, en este caso, canales de comunicación. Y bueno, aperturando este encuentro, por supuesto, no hay nada más en este caso que hablar de la parte de la digitalización, de estas voces digitales, como se ha llamado esta ponencia, la comunicación post-mortem frente a una cultura digitalizada. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, en este caso, este encuentro que se está dando a través de la digitalización, a través, en este caso, de plataformas, o en este sentido, ciertas redes de comunicaciones que se han establecido para que nosotros, pues, acortemos estas distancias, ¿no? Estas distancias que, más allá de la territorialidad, esta distancia nos ha permitido ser contenedores de testimonios frente a una cultura, y en este caso, cultura funeraria. Nosotros hemos apostado continuamente en que la memoria se debe rescatar, en que la memoria debe revitalizarse en los espacios de encuentro, en los espacios culturales, para que así, pues, de generación en generación no se pierda lo que nosotros representamos, lo que muchos también han llamado identidad cultural. Entonces, acá en esta imagen dice, la memoria ya no muere, migre, en este caso, o migra a la nube. ¿Y a qué se refiere ese migrar a la nube? No tiene nada que ver en este sentido a la migración, en este caso territorial, pero aún así, pues el traslado, en este caso en el sentido del traslado de la información, de alojar la información que nosotros queramos compartir con muchos de nosotros, bien seamos especialistas, profesionales o sencillamente aficionados a la parte del patrimonio o de la cultura funeraria, nos permite incentivar proyectos, espacios de encuentro en donde la memoria pueda revitalizarse y, por supuesto, se mantenga viva, que eso es, por supuesto, una preocupación constante de cada uno de nosotros que estamos reunidos acá, en cómo nosotros nos conservamos, en este caso, cómo nos difundimos, cómo nos promocionamos y cómo establecemos relaciones vivas de lo que en nuestro caso, pues, mantiene esa relación con el patrimonio funerario. Entonces, si así lo decidimos, todo lo que nosotros compartimos en la nube o en cualquier espacio digital es una cantidad de imágenes que de por sí requieren de una lectura, de una interpretación o reinterpretación que le damos constantemente. Las imágenes se han dado, por supuesto, en un tiempo y un espacio, pero aún así nos permite tener esas relaciones o esas conexiones con las significaciones. Bien recordamos, en este caso, si hablamos de significaciones, estamos hablando de la simbología, de la iconografía, de la iconología, que son, por supuesto, temas más complejos, disciplinas más complejas, pero que igualmente nos permite a darle un sentido a lo que estamos observando. Nosotros bien sabemos, a que nos dedicamos al patrimonio funerario, que cuando vemos, en este sentido, un espacio funerario con ciertas formas, ciertas dimensiones, pues se nos está comunicando algo. Pero cuando pasa, en este caso, al repositorio digital, pues la transmisión es totalmente diferente. Porque aún así, lo que se vive en el espacio in situ, es decir, el físico, pues cuando nos trasladamos a la parte digital, pues todos cabemos, como siempre hemos dicho, en el espacio digital. Y entonces nos permite esa reinterpretación de ese pequeño momento, de ese pequeño recuerdo o de la captura de esos elementos visuales. Entonces les traigo acá esta imagen que dice difunto acompañado por Anubis, ejemplo de lienzo funerario, que representa a un fiel osiriense del momento que de presentarse ante el dios en el más allá. Al-Fayum, Egipto, hacia el 175 a 200. ¿Y a qué se refiere esta imagen en comparación? ¿Por qué se las traigo acá? Porque una de las cosas que nos vamos a preguntar en esta comunicación post-mortem es que si existe la relación de la imagen con la muerte, quizás sea el resultado de la necesidad de rechazar la nada y domesticar un terror. Por esa razón, nuestra mirada se define como mágica antes que artística, una mirada que anima las imágenes. Esto lo dice Regis Debray en 1994. Entonces, si nosotros vemos las imágenes, o por lo menos lo que representa la muerte, que hay una multiplicidad de interpretaciones, no solamente en este caso en la historia del arte, que es lo que nos lleva a poder contemplar una cantidad de imágenes. Es que si nosotros miramos las imágenes, estas se vuelven, en este caso, anímicas, es decir, tienen esa alma, esas animaciones o esos sentimientos
cuando se comparten en este sentido en el espacio digital. Bien es cierto que todo objeto funerario, o por lo menos lo que se ha plasmado durante la historia, pues nos permite para estos tiempos compartir ese significado, esas nuevas lecturas, que quizás esa mirada o esa lectura pues pueda retocarse desde lo patrimonial, porque bien es cierto, bueno, la idea es, en este sentido, que siempre rescatemos la importancia o el valor del patrimonio cultural. Pero bien es cierto que para otro tipo de público simplemente son imágenes. Entonces, al ser simplemente imágenes, esto nos permite en que si esas imágenes nos están comunicando, ¿qué es lo que se está comunicando? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué se está comunicando? Bien es cierto que cuando nosotros, pues en este caso, tenemos presentaciones, lo primero que vemos son las formas, son la cantidad de fotografía, es la cantidad de texto. Todo lo que allí, en este caso, hemos seleccionado en el espacio digital, en este sentido, para esa proyección digital, es con esa afinidad de perpetuar la memoria o compartir la memoria de lo que se va a contar. En este caso les comparto la referencia visual, el fotógrafo de espíritus de William Mumler, que por lo menos en este sentido podemos hacer esa relación de lo análogo hacia lo digitalizado, pero en la práctica análoga pues se fundamenta lo que conocemos como fotografía post-mortem. Entonces, esta fotografía, o por lo menos esta práctica fotográfica, que constantemente se comparte dentro de los espacios y siempre estamos hablando y dándole nuevas lecturas, nos permite en que se ha enfatizado la necesidad de capturar esos momentos. Entonces yo les comparto esta inquietud. ¿Acaso la digitalización sigue siendo, en este sentido, nuestro enemigo? Quizás la digitalización son simplemente estrategias o herramientas que también los hemos compartido, esas particularidades de la didáctica del patrimonio cultural, que igualmente la idea es que lleve a ciertos objetivos, el ganar y ganar para nosotros conocer otros mecanismos que nos permita la difusión del patrimonio cultural. Sigamos por acá. Entonces les voy a compartir dos imágenes que son recientes, no son tan antiguas como la anterior, para que nos podamos situar en esta comunicación post-mortem, porque es la comunicación, en este caso, dentro de la muerte, durante de la muerte y después de la muerte. Que ustedes me dirán, bueno, pero si estás hablando de la parte mística, quizás estás hablando de la particularidad del más allá, y no es nada del más allá, es solamente fortalecer esas conexiones con lo que nosotros estamos transmitiendo en este sentido, en ese espacio o en esa cultura digitalizada. Como bien les decía anteriormente, la digitalización de la cultura y la expansión, en este caso de los ecosistemas virtuales, han generado nuevas formas de preservar, representar y transmitir el patrimonio funerario. Esto también igualmente para mencionarlo y para que ustedes puedan buscarlo y seguir leyendo. Esto lo dice Mariana Gutiérrez de Angelis en el 2014 sobre la inmortalidad medial, imagen y muerte en la era digital. Si bien es cierto, y si lo vieron, y si no lo vieron, les invito a que lo vean, la apertura del Gran Museo Egipcio. Algo que pasó recientemente. Es un suceso, un fenómeno cultural dado desde la institución museal. Pero más allá de la institución museal, del espacio arquitectónico, del espacio patrimonial, de las colecciones funerarias que se establecen con el sentido de lo museológico y lo museográfico y además curatorial, es que también estamos dando la apertura en que si estos canales, en este caso las redes sociales, no estuviesen en nuestro entorno, pues ni siquiera en este caso nos enteraríamos de esta apertura y cuán significancia tiene para el impacto de los medios de comunicaciones, de los medios de información y por supuesto de cómo nosotros nos estamos integrando al patrimonio cultural en toda su extensión. Entonces, la idea es, en este sentido, que esa comunicación post-mortem no se convierta como algo trágico, como algo terrorífico, como bien decíamos al inicio, sino más bien algo que permita esa interpretación de lo que está sucediendo y, por supuesto, de lo que representa la muerte. Más adelante les coloco. En la actualidad, las imágenes audiovisuales parecen recuperar esa vieja capacidad de revivir. En las redes sociales, los difuntos recuperan la voz, la mirada, los gestos, los momentos en su animación en cada posteo. Ahora
yo les mando a la reflexión. ¿Cuántos de ustedes cuando pierden un ser querido, sea cercano o por lo menos en este caso que ustedes hayan conocido y tengan esa empatía, comparten su esquela funeraria en los estados de WhatsApp, en las historias de Instagram? Si hacen en este caso un video en particular memorial, también lo comparten. Si han estado en un servicio funerario, en una funeraria, donde tengan aplicaciones a través de códigos QR o aplicaciones netamente prediseñadas, y que allí ustedes les indiquen que van a alojar, en este caso, ciertos archivos en imágenes y videos que recuerden a ese ser querido. Ustedes dirán, bueno, pero esto es espantoso, esto es algo privado, esto es algo particular, pero resulta que no estamos hablando de algo, en este caso, que solamente nos pasa a uno solo, nos pasa alrededor de muchas personas, y que esa cultura funeraria se ha visto constantemente en el compartir ese duelar digital, que además se transforma, pues obviamente a través de imágenes o de gráficos, o en este caso de animaciones muy particulares. Por eso es importante las imágenes, que las imágenes tengan calidad, que tengan discurso, que además nos lleve igualmente a sentir en ese sentido, o a la capacidad de revivir lo que la muerte, pues obviamente nos ha llevado a atravesar. En este caso les pongo como en contraste, en el sentido de la canonización de los recientes santos por parte del Vaticano. Bueno, les coloco esta imagen, más allá de ser algo significativo para Venezuela, es que de por sí igualmente se está fortaleciendo la memoria de estos difuntos que en alguna manera pues pertenecieron a esta vida mortal. En este sentido, al San José Gregorio Hernández y San Madre Carmen Rendiles. Esta particularidad, por supuesto, con los que les acompañaron en este día santo o de santificación, pues nos dieron a entender aquellos que, más allá de profesar la religión católica, es visualizar estos cambios y estos fenómenos y hechos culturales, con la particularidad de que la imagen, en este sentido, de algo que de por sí estas personas ya no están en vida, pues permanece en los estándares de esa igualmente cultura funeraria, que de por sí estaremos en este caso cambiando constantemente, no es algo que está asegurado. Entonces, esta comunicación post-mortem digital, que es, pues obviamente el título de esta ponencia, se refiere al conjunto de prácticas simbólicas, narrativas y tecnológicas mediante las cuales los individuos y las instituciones gestionan la memoria de los difuntos en entornos digitales. Y esa memoria de los difuntos tiene que ver con la memoria cultural, porque cuánto de nosotros hemos estado en este caso indagando, haciendo documentaciones exhaustivas de personajes históricos o emblemáticos o de interés, que igualmente pues representan, vamos a decirlo, básicamente el difunto. Ese difunto pasa a ser un ícono, un símbolo a la cual nosotros pues le damos en este sentido una memoria en particular, una narrativa particular, para que se comparta y por supuesto adquiera valor. Ustedes me dirán, bueno, a través de los libros, a través de las enciclopedias, de los archivos antiguos, también se escribe la historia de estos difuntos. Pero cuando pasamos al espacio in situ, en el sentido del cementerio, pues nos encontramos otro tipo de testimonios, igualmente visuales, que son de relevancia al compartir, al difundirlo a través de las plataformas, en este caso sociales, que nos permita en este sentido pues acortar esas distancias como estamos nosotros acá reunidos. Entonces, si existe esa comunicación post-mortem, y en este sentido, esa comunicación, ¿qué es lo que estamos comunicando o qué es lo que estábamos comunicando anteriormente? Y lo que ha cambiado con la modernidad y contemporaneidad, pues nos lleva a que se mira donde se produce lo único. Todo lo que nosotros en este caso hemos compartido y seguimos compartiendo en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en páginas web, en repositorios digitales, que pues nos lleve a conversar sobre el tema funerario, sobre el patrimonio cultural funerario, es algo único y que le ha pasado pues obviamente a todas las clasificaciones del patrimonio cultural. Entonces tenemos por una parte la producción del mensaje en esa comunicación tradicional, esos medios masivos del siglo XX, pues era centralizada y mediada por instituciones, museos, historiadores, arqueólogos o especialistas que seleccionaban un medio de comunicación para transmitir sus hallazgos.
La narrativa sobre el patrimonio funerario se construía de una autoridad académica, todavía se mantiene, o institucional, con una visión homogénea, por ejemplo, a través de documentales o publicaciones patrimoniales científicas y además, en este caso, verificadas. ¿Qué es lo que cambia con la presencia en este sentido de la cultura digital 2.0 y 3.0? Y quizás ya estaríamos en otros entornos porque la inteligencia artificial ya es 4.0 y 5.0. Bueno, que esa comunicación cultural contemporánea ya es descentralizada, ya es participativa. Cualquier usuario, colectivo o comunidad puede generar y compartir contenido. Por eso es que vemos una cantidad exorbitante de información, no solamente del carácter funerario. Entonces tenemos acá que rescatar que existen proyectos como colaborativos, como blogs, podcasts o redes sociales de cementerios patrimoniales, que permiten la producción del mensaje sea plural, es decir, no sea solamente una perspectiva, y más sensible a la memoria local o familiar. La codificación visual, teníamos una representación más documental y reverencial, porque teníamos planos estáticos, fotografías en este sentido que guardaran el equilibrio visual, quizás una fotografía blanco y negro, que nos llama muchísimo más la atención que, por supuesto, ver la misma fotografía a color, y se enfatiza en la solemnidad y el respeto al tema funerario, buscando, en este caso, educar o conservar. Pero por otro lado, esa comunicación cultural contemporánea nos lleva a que esa codificación visual sea una hibridación estética y narrativa de, en este caso, videos inmersivos, realidades aumentadas, reels o storytelling visual. La estética cambia por completo porque ya debe transmitir emoción, debe transmitir curiosidad o incluso gamificaciones, porque tenemos inclusive algunos juegos o la parte lúdica en la representación del patrimonio cultural en toda su extensión. Tenemos rutas virtuales, mapas interactivos, y esa codificación visual se va a adaptar lógicamente ante un algoritmo de las redes sociales. Ese algoritmo pues nos lleva a cómo se conduce, cómo se está comportando nuestros usuarios, o por lo menos cuál es el comportamiento del contenido a compartir. Más allá de la viralidad del contenido, es que si es de valor o no es de valor. ¿Para qué es útil el contenido digital cultural cuando de la muerte se trata o cuando de lo funerario se trata? Por otro lado, tenemos la recepción del mensaje. Teníamos una recepción pasiva y contemplativa, donde el público solamente recibía el mensaje como espectador, esa relación vertical, emisor, experto y receptor general, y la interpretación era de una manera guiada y con poca retroalimentación. Ahora la tenemos activa e interpretativa, inclusive se puedan decir, algunas veces ni siquiera podemos poner límites o poner un freno en lo que en este caso se entiende de un contenido digital. Algunas veces estamos como refutando algo que se malentendió porque, bueno, las múltiples interpretaciones del público pues pueden ser tan variadas como ustedes se puedan imaginar. Por ende, el público comenta, reinterpreta o repostea, comparte, guarda ahora, que se generan estas comunidades digitales como estamos nosotros acá conectados y los que nos están viendo por las redes sociales. Por eso se convierte en grupos de Facebook sobre arte funerario, cuentas de TikTok, que ustedes dirán, existen muchísimas, sobre la narración de historias de tumbas o epitafios. Y quiero llegar a este punto porque estamos igualmente transmitiendo en TikTok en algo muy particular, que cuando las personas se atreven a ir a los cementerios y narran las historias o lo que encuentran en los cementerios, pues esto no quiere decir que sea un contenido especializado totalmente, al 100% no es así. Por ende, la recepción de este tipo de mensajes y por supuesto de este tipo de contenido digitalizado, ustedes pueden decir, en este caso, una selección del contenido que ustedes consumen. Por ende, es importante que en las redes sociales exista esa participación emocional, esa curiosidad histórica y, por supuesto, la particularidad del diálogo, porque si no tenemos diálogo en los contenidos digitales en cuanto al patrimonio cultural funerario, pues no estamos haciendo absolutamente nada, no sabemos si estamos llevando el mensaje o no a nuestro público objetivo. Y la perpetuación del mensaje, que era dependiente de archivos físicos, como se los mencioné anteriormente, de esa memoria institucional a través de catálogos, exposiciones temporales, publicaciones impresas inclusive, y la difusión era un alcance limitado y que se renovaba lentamente de acuerdo a lo que decidía, por supuesto, las instituciones.
Ahora tenemos esta memoria expandida, un poco más dinámica, de esos contenidos que se reeditan, se actualizan, se viralizan, como se los mencioné, y por ende el patrimonio funerario se mantiene vivo a través de las etiquetas o los hashtags, repositorios digitales que se actualizan con las investigaciones, las visitas virtuales ahora con este mundo del 360 y la inmersión digital, el storytelling que nos inmersa en este caso a la emoción del contenido, por supuesto a través de la transmedia. Y la memoria cultural se vuelve líquida, pero un poco más accesible, porque quisiéramos hacer notar que esta comunicación post-mortem o la comunicación frente a la muerte o a lo funerario nos ha llevado en que nosotros solamente tenemos la información, no queremos compartirla. Y si la queremos compartir, pues sabemos muy realmente que la producción intelectual requiere de ciertas limitantes. Eso está bien. Y eso, en lo particular, entre los derechos y los deberes ciudadanos, debemos respetar la información que genera, en este caso, otros. Pero por otro lado, hay muchísimos más mecanismos en este sentido que replican la información sin respetar la producción intelectual, se comparten los contenidos y ahora las autorías, en este caso hasta inclusive de las imágenes fotográficas, es algo que está entredicho en el espacio digitalizado. Sin embargo, bueno, existen ensayos y errores y muchas veces el riesgo de la información, así como perdemos en este sentido siempre archivos digitalizados por un error de lectura o que se nos borró de la nube, etcétera, etcétera, pues nos lleva a que siempre estamos ante el riesgo, igual que nuestros cementerios están en el riesgo de constantemente perder la parte material, lo que queda en este sentido del monumento funerario. Aún así, debemos apostar en que sigamos fortaleciendo los canales de difusión y de promoción cultural, que se lleven todas las experiencias culturales, se contemplen a través de la fotografía y de lo audiovisual, para que las personas se puedan enterar de lo que está sucediendo en el patrimonio cultural como una alternativa a sus vidas, porque todo lo que nosotros hacemos acá cambian vidas. Entonces tenemos que de la mediación institucional ahora tenemos la co-creación social. Estas comunidades locales y los usuarios refiguran las narrativas introduciendo memoriales familiares, microhistorias y emociones cotidianas según la experiencia funeraria que está en este caso capturada. De la solemnidad pasamos a la emocionalidad digital, porque ¿quién de nosotros no quisiera, en este caso, pues vernos allí a través de un flyer, como lo hizo Graciela al inicio, ver nuestro nombre y nuestro apellido? Eso es emoción digital, porque somos nosotros lo que estamos hablando de ciertos temas o ciertos hallazgos o ciertas experiencias que hemos tenido. Por ende, la comunicación contemporánea reinterpreta en este caso la muerte desde la empatía, desde la estética digital y la curiosidad cultural. Esto puede democratizar el patrimonio y, por supuesto, trivializarlo si se descontextualiza. Siempre vamos a tener un lado positivo, pero un lado negativo. Quisiéramos romper lo negativo, pero sabemos realmente que hay personas y personalidades y diferentes públicos que entienden y revalorizan la información sobre la muerte, pero hay otros que, en este caso, se van por otros caminos, como quien dice. De la permanencia pasamos a la circulación, porque el soporte digital, que anteriormente, pues, por obvias razones lo teníamos físico y tendríamos, en este caso, mecanismos y procesos de conservación y difusión muy particulares, pasamos a la era digital que favorece una difusión continua, y lo vemos constantemente, con un riesgo de fragmentar el significado original. ¿Por qué ese riesgo de fragmentación o de construcción de la realidad? Porque mientras nosotros no sepamos qué es lo que estamos transmitiendo, cómo se está en este caso consumiendo el contenido a compartir, pues indudablemente se va a fragmentar la significación de lo que nosotros queramos ver. Las personas constantemente me dicen, y por acá me han dicho ante los comentarios en vivo, que cuando voy a un cementerio, que por qué no los llevo, que por qué esto y lo otro, en este caso estoy hablando de mi país, y resulta que siempre les comento lo mismo, no los puedo llevar a un cementerio porque es un riesgo, porque si nosotros sabemos en realidad cómo están las condiciones de los cementerios, de los espacios funerarios, de los museos, la accesibilidad, en este caso la durabilidad o la permanencia de la experiencia, pues sabemos en este sentido que debemos igualmente informar a través, en este caso, del espacio digital. Hace unos días una compañera de trabajo de Maracay está en España y tuvo la fortuna de visitar uno de los cementerios en Barcelona
Y ella decía en su contenido, en su live, todo el requisito y el proceso para un simple, en este caso, permiso necesario y que pueda producir imágenes fotográficas y por otro lado, la parte audiovisual. Todo con su permiso específico. Y nosotros acá muchas veces nos escandalizamos en la burocracia, en este caso de ciertas instituciones, pero resulta que estas burocracias en algún momento es de ganancia para poder conservar y saber cómo se va a monitorear ese contenido a compartir, porque bueno, existen muchísimos por allí que no tienen ni siquiera el valor necesario para poder compartírselo. Por ende, la memoria ya no se conserva de manera estática, sino que se actualiza y se reinterpreta en red. Nosotros acá estamos haciendo una red, por eso es que todos nos conocemos y por supuesto nos respetamos y además compartimos todo lo que sucede. Por allí están muchísimos de mis alumnos, de mis grandes colegas de trabajo y por supuesto la comunidad de la revista de Patrimonio Funerario Integral. Entonces, acá nosotros cuando nos encontramos nos decimos, ¿qué es lo que estamos comunicando? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo estamos comunicando? Porque nosotros sabemos muy realmente, y ustedes lo están viendo en pantalla, aquellos que están en sala Zoom, en Facebook, están viendo una cantidad de imágenes fotográficas que les digo de una sola vez, es de mi autoría. Pero además de esto, si yo no lo comunico, sino que lo dejo en la memoria de mi cámara, en el disco externo, pues simplemente quedarán allí una cantidad de archivos sin mostrar. Por otro lado, les comparto una situación en particular que me sucedió hace unas cuantas semanas. La particularidad de ver, en este sentido, como un monumento funerario muy emblemático de mi ciudad, que lo mencionó Graciela, del cementerio Bellavista de Barquisimeto, pues con el tiempo se ha deteriorado. Pero ahora con los dos tiempos, o por lo menos los dos últimos años de las últimas políticas implementadas en la municipalidad, resulta que convirtió en este sentido el desastre total del monumento funerario. Y yo le decía a mi grupo de trabajo, mire, busquen en los archivos, en las carpetas, cuántas cantidades de fotos tenemos desde el 2018, desde el 2019, 20 y sucesivamente. Y nos dimos cuenta, por supuesto, el daño progresivo y ahora pues irreversible en muchos sentidos. Es necesario saber que estos archivos digitalizados nos van a llevar igualmente a la conservación de esa parte material e inmaterial de lo funerario o de la muerte. No veamos la tecnología o esa comunicación post-mortem como algo de transmitir hacia un más allá que desconocemos en cierta parte, porque existe la parte científica, pero aún así vamos a la parte académica, es necesario para la didáctica de ese patrimonio cultural funerario y además informar en este sentido qué es lo que está sucediendo en lo funerario, más que todo en nuestro cementerio. ¿Qué conseguimos en esa comunicación post-mortem digitalizada? Yo les traigo acá unos pequeños, en este caso, esquemas que pudiésemos, para analizarlo, en qué sentido estamos aportando o no. Resulta que el tipo de contenido tenemos páginas memoriales, ritos, funerales que se transmiten, patrimonio o educación, o por lo menos estrategia de turismo, fotografía, etc. Les coloco acá un porcentaje prácticamente estandarizado. Tenemos el contenido patrimonial, lo tenemos el 12%. Fotografía, turismo cultural funerario representa el 15%. La investigación académica y profesional, el 5%. Ritos funerales, fotos o el streaming de los mismos, el 18%. Y por supuesto las páginas memoriales y cuentas de difuntos representa el 35%. Tenemos por otro lado, acá les coloco una referencia visual de la página Memorial, dice crea un memorial online gratuito para recordar, homenajear y compartir la memoria de cómo quienes estarán en tu corazón. Estos memoriales los pueden conseguir abiertamente a través del buscador universal que es Google y además pudiesen conseguirlo a través de aplicaciones móviles, dependiendo de su sistema operativo lo pudiesen encontrar. Luego tenemos el comportamiento de consumo porque tenemos el consumidor pasivo, el activo y el co-creador. Entonces les coloco acá. Tenemos en este sentido el consumo activo, el que comenta, el que comparte, el que colabora, el 33.3%. El co-creador publica, etiqueta y añade a la memoria el 11.1%. Y tenemos además el consumidor pasivo que solamente navega y ve sin interactuar, representa la mayoría, que es el 55.6%. Esto es una alerta, dígame.
Sí, ya nos estamos pasando. Uy, 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 ya voy combinando. 7:35, dale, gracias. Perfecto. Bueno, esta particularidad de este consumidor nos permite saber qué comportamiento está teniendo con nuestros contenidos o con el contenido cultural digitalizado. Por ende, tenemos acá para compartir rápidamente el podcast de la cuenta de Antemorph en Spotify y lo pueden conseguir en Antemorph en cuenta de Instagram. Estos contenidos que son diversos, que no solamente tienen una particularidad de informar o interactuar. Y por último, y no menos importante, para ir cerrando la presentación, las plataformas digitales, ¿cuáles tenemos y cuáles usamos? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o sitios especializados. Sitios especializados y cementerios virtuales, el 10%, el YouTube 10%, TikTok el 15%, el Facebook, que ha sido una de las redes sociales más abanderadas, el 40% e Instagram el 25% de representación. Acá les coloco el canal de YouTube de la revista Patrimonio Funerario Integral para que lo puedan visitar. Y para cerrar, y no menos importante, está la inteligencia artificial en la comunicación post-mortem, porque esto ha redirigido la producción masiva de imágenes. Y estas imágenes quizás escapadas de esta mirada, porque dice acá, la imagen es inseparable de la mirada, y la mirada es inseparable de un sujeto que mira, que contempla, y lo podemos observar hasta en los mismos museos. Por ende, las imágenes provocan algo más que una simple percepción. En la actualidad han mudado de medios exportadores, redoblado su presencia, el poder de la creación se ha producido masivamente y además emitido por el público masivo. Ahora tenemos, en este caso, les coloco la foto estilo Polaroid en Géminis, Nano Banana y Pigma 8. Esto con la intencionalidad que ustedes vieron por allí, se hizo viral, la producción de convertir imágenes de dos personajes o más en un recuerdo memorial con nuestros artistas de la farándula o nuestros seguidores más queridos, pues obviamente se hizo el análisis por Playground en que los usuarios también en este caso lo compartieron a través de sus seres queridos fallecidos y que esto llevaba, la imagen nos recuerda que siempre ha servido para poder superar la muerte. Pues por allí les dejo el prompt y luego se los compartiré. Acá tienen MyHeritage, que es una plataforma donde pueden animar igualmente las fotografías antiguas de sus seres queridos y por supuesto convertirlas en una animación digitalizada a través de la inteligencia artificial. Otra más, igualmente inteligencia artificial, convertirlo en este caso a través de una instrucción muy particular con ciertas características. Podemos tener modelados en 3D para la documentación gráfica de nuestro patrimonio funerario y por otro lado gráficas en este sentido en estudios académicos que pues nos lleve igualmente al análisis de la interpretación de la imagen. ¿Qué requerimos? Pues que fortalezcamos nuestra identidad, saber cómo nos estamos comunicando, para qué nos estamos comunicando, presentar una propuesta innovadora, estética, visualmente hablando, y pues respetar la parte de la producción, la postproducción y por supuesto el control cambiario de esa imagen. ¿Cuáles son los retos? Fragmentar la fiabilidad y la longevidad. Saber que nuestros contenidos digitales de carácter funerario en cuanto al patrimonio cultural siempre va a presentar estos retos, pero también necesitamos acercarnos a convertir esta imagen que quizás pueda compartirse de muchas maneras, no solamente a través de la fotografía, y podamos en este caso disfrutar de la supervivencia de lo funerario en el espacio digitalizado. Por ende, la imagen es un artefacto complejo, inquietante. Detrás del negativo, escribe Roland Barthes, existe un solo cuerpo mortal que puede reproducirse en miles de copias. La imagen es el retorno de lo que no regresa. La muerte parece obstinarse con los ojos y los espejos. ¿Será que con el poema de Baybase, la muerte tiene una mirada? Acá les coloco la referencia visual, el holograma que se hizo de Michael Jackson en el 2014 y por otro lado, muy recientemente, gracias a Sora 2 de inteligencia artificial, se reprodujo audiovisuales con su rostro y por supuesto con su cuerpo para animar ciertos contenidos digitales. Por ende, hay que saber seleccionar la información, las imágenes compartidas en este mundo digitalizado, en esta cultura digitalizada para el que el patrimonio funerario pues preserve esta memoria compartida. Muchísimas gracias por el espacio.